Muy bien, tenemos el gusto de presentar hoy en el Instituto de Economía de la Academia de Ciencias Morales y Políticas al doctor Alberto Venegas Lynch, que como es conocido es doctor en Economía de la Universidad Católica Argentina, doctor en Ciencias de la Dirección, es presidente de la sección económica de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, es miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas de Argentina y es miembro correspondiente de la Academia Nacional de Economía de Uruguay. Es autor de 26 libros, además de 2 en coautoría y 10 en colaboración. Fue profesor titular por concurso de la Universidad de Buenos Aires y enseñó en 5 carreras: Ciencias Económicas, Derecho, Ingeniería, Sociología en el Departamento de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras, y fue profesor titular en el doctorado en Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica Argentina. Fue también director del Departamento de Doctorado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata y durante 23 años rector de SIADE, donde es profesor emérito. El currículum sigue interminablemente. Creo que ello ha sido suficiente para presentar a una de las figuras públicas intelectuales más destacadas de Argentina, y espero que todos disfruten enormemente su exposición, como a mí me ocurre cada vez que lo escucho. Adelante. Bueno, muchas gracias, Ricardo, y gracias por la invitación. Como se anunció, el tema es la dificultad del conocimiento en el contexto de lo que la escuela escocesa ha denominado ciencias morales. Creo que antes de elaborar sobre este tema, me parece de interés subrayar que después de la presentación que yo haga, me interesa mucho ver las críticas, las reflexiones, el ejercicio del abogado del diablo y las cosas que ustedes consideren pertinente hacer, porque creo que el feedback es muy importante. Como todos ustedes saben, el conocimiento no es un proceso sencillo, sino que requiere un peregrinaje de prueba y error que presenta muchas aristas y muchas dificultades, aunque en algunos casos, debido a lo que ocurre en algunos ámbitos académicos, alumnos de tesis doctorales se sienten obligados, para quedar bien eventualmente con el tribunal, de introducir un léxico civilino y eventualmente una serie de fórmulas que resultan innecesarias para probar el punto que se quiere hacer. Pero me parece que en este contexto un buen comienzo es señalar el énfasis que ha puesto el positivismo en las ciencias en general, no solo las ciencias sociales, sino también las ciencias naturales, y decir que una proposición verdadera está probada cuando se verifica empíricamente. Morris Cohen, en su introducción a la lógica, muestra que esa proposición que acabo de señalar no es verificable, primero. Y segundo, como señala Karl Popper, nada en la ciencia, ninguna ciencia es verificable, solo corroborable provisoriamente abierto a posibles refutaciones. Por eso, esta faena del conocimiento no debe tomarse nunca como un puerto, como un destino, sino como un camino, como un trayecto. Por eso a mí me atrae tanto el moto o el lema de la Royal Society de Londres, que es nullius in verba, es decir, no hay palabras finales.
Por eso resulta tan fértil, entre otras tradiciones, en la tradición de pensamiento liberal, cuando distintos exponentes del liberalismo presentan distintas posiciones. Hay gente que lamentablemente o desafortunadamente, creo yo, se alarman frente a esas disidencias, y yo creo que deben ser recibidas con beneplácito, puesto que los liberales no somos una manada, sino que tenemos distintas individualidades y distintas presentaciones, y resulta muy fértil y muy atractivo el contrarrestar estas distintas ideas. Y ahora viene otro dictum, digamos, latino, que es ubi dubiam ibi libertas, que quiere decir donde hay duda hay libertad. Esto de la duda es un tema importante. Emmanuel Carré dice que lo contrario a la verdad no es la mentira, sino las certezas. ¿Y por qué plantea esto? Porque los que tienen certezas están bloqueando posibles incorporaciones de nuevos conocimientos. Otra vez, si comprendemos que esto no es un puerto, sino un proceso, y un proceso en ebullición, debemos de subrayar esto, lo cual, lo que acabo de decir, para nada adhiere al relativismo. El relativismo epistemológico, que como todos ustedes también saben, presenta la trampa de quien dice que todo es relativo, lo que está afirmando también es relativo. Además de comprender que cuando se está hablando de proposiciones verdaderas, esto significa que hay una correspondencia entre el juicio y el objeto juzgado. Pero para aprender con H y sin H estos conceptos, hay que transitar por este peregrinaje que acabo de señalar. Y esto también va no solo para el relativismo epistemológico, sino para el relativismo cultural. Del hecho evidente que hay distintas culturas, es decir, distintas formas de cultivarse, no se desprende que no sea posible hacer una jerarquía de las distintas culturas. No se desprende para nada que se esté equiparando a sociedades donde hay respeto recíproco a la vida, a la propiedad, a la libertad, con sociedades donde se adhiere entusiastamente, por ejemplo, a la antropofagia o al incumplimiento de la palabra empeñada. Tampoco tiene sentido el relativismo hermenéutico, esto es, interpretación de textos de tal manera que pueden significar cualquier cosa en cualquier dirección. Humberto Eco en este sentido ha hecho contribuciones, me parece a mí, muy atractivas respecto a la aplicación de lo que antes dijimos, el método popperiano de corroboraciones provisorias y refutaciones a la interpretación de texto, porque si bien es cierto, el diccionario es un libro de historia y muta con el tiempo, si le llamamos al perro gato y al gato perro no podemos comunicarnos, y el lenguaje tiene una importancia muy especial para pensar y secundariamente para transmitir ideas. No podemos pensar si no tenemos un buen lenguaje. Y por último, el relativismo ético, que también encierra una trampa, si se quiere, cuando a los nihilistas éticos se los empuja, se los viola o les pega, les molesta naturalmente. Esto para mostrar que hay principios morales, sobre todo referidos en este caso a las relaciones interpersonales, no a la intrapersonal, aunque cada uno tenemos nuestros valores en sociedad. Lo importante, me parece a mí, es el respeto recíproco en el sentido de no utilizar la fuerza ofensiva para proyectos de vida que no compartimos. Más aún, creo que el test máximo de tolerancia es cuando nos disgusta el proyecto de vida de otro. Pero si no hay lesiones de derechos, no se puede utilizar la fuerza.
Y esto también va a esto que estoy reflexionando en voz alta, para el escepticismo, es decir, los que piensan que la mente humana no está capacitada para captar verdades, lo cual también encierra la misma trampa, porque esa afirmación también debería de aplicarse el principio escéptico. Y en este sentido, en el sentido de la evolución en el conocimiento, me parece muy atractivo o muy ilustrativo el Premio Nobel en Física de 1906 a John Thomson, que sostenía que los electrones eran partículas. Y en 1937 su hijo, George Thomson, obtuvo también el Premio Nobel en la Física y mostró que las partículas son ondas. Entonces me parece que entre padre e hijo, 2 premios Nobel en Física muestran los procesos evolutivos y abiertos. Es en realidad lo que me parece que debe transmitirse a los alumnos y a las distintas audiencias, una aventura muy atractiva del conocimiento. Por eso incluso en la forma, como también ustedes seguramente saben y tienen experiencia, las clases, las cátedras, el dictado de clases ha cambiado su formato desde clases magistrales, donde incluso a veces el profesor leía su clase, y aunque ahora hago un pequeño paréntesis y digo que se utilizan PowerPoints como machetes también, y a veces los alumnos piensan que es mejor ver copias en pijamas en su casa en lugar de tener que trasladarse a una clase, pero en todo caso este método socrático de ida y venida, de estímulo al alumno a interrumpir, a discutir, a cuestionar, me parece que es importante. Hay este dicho anglosajón que lo importante en la educación is not what to think, but how to think, que hace una diferencia muy sustancial. Y en ese sentido, en este sentido de la educación que estamos diciendo, creo que hay que poner especial énfasis, aunque suene algo chocante en los medios en que vivimos, que los llamados ministerios de cultura y educación son en realidad insultos a la inteligencia, porque la educación es un proceso por naturaleza abierto y competitivo. Nadie tiene la precisa de estructuras curriculares de lo que deben estudiar los chicos y las chicas o los estudiantes en general en los colegios y en las facultades. Y en ese sentido se usa habitualmente la expresión educación pública, que me parece que esconde lo que en realidad significa que es educación estatal, porque la educación privada es también para el público. Lo que pasa es que resulta algo chocante, lo mismo que literatura estatal, periodismo estatal, etc. Y también en este contexto me parece que es de interés el observar, cuando se hacen análisis del costo por año por graduados en las universidades estatales, por ejemplo, generalmente se toman los gastos corrientes y no las inversiones en activos fijos, pero tomando todo en cuenta, esto implica costos altísimos, y me parece que si hemos entendido desde el punto de vista fiscal que todos pagan impuestos, muy especialmente los que nunca vieron una planilla fiscal, porque los contribuyentes de jure, al contraer la inversión, están reduciendo las tasas de capitalización y por lo tanto los salarios e ingresos en términos reales. Por eso cuando se habla de la educación gratuita, resulta eso en ese sentido un contrasentido. Yo, cuando fui al colegio en Washington, ocurrió una cosa, una gran coincidencia respecto al primer día de clase cuando fui becado a FI 10 años después en New York, porque el profesor utilizó la misma elaboración que utilizaba Pascal. Esto es, en esos momentos los pizarrones eran negros, le dibujaron el profesor en aquel colegio y luego en FI, en la Foundation for Economic Education, 2 círculos de diámetros distintos,
y decían, bueno, vamos a suponer que el fondo del pizarrón es la ignorancia y en estos dos círculos hay dos personas con conocimientos distintos. El círculo del radio más reducido es un conocimiento más reducido y el que tiene un radio más grande, una circunferencia mayor, un diámetro mayor, tiene un conocimiento también más profundo. Sin embargo, observen detenidamente cuánto más expuesto está la ignorancia, el círculo mayor que el menor. Esto es, cuanto más se sabe, más conciencia tenemos de que no sabemos. Ortega sostenía en una expresión la desarticulación del saber, la desgracia que implica los departamentos estancos en distintas facultades o los distintos nichos. Yo fui el primer profesor no abogado que ganó un concurso en la Universidad de Buenos Aires en la Facultad de Derecho, y uno de los profesores, que no vale la pena recordar su nombre, me dijo, quiero decirle, doctor, que yo objeté su concurso. Entonces yo le dije, bueno, le agradezco mucho la confianza, pediría que me diga cuál es el motivo, porque usted no es abogado. Entonces yo le dije, pero supongamos que en la Facultad de Química haya que enseñar Derecho Constitucional. ¿Usted cree que tiene que ser un abogado o un químico? Un químico, me dijo. Esto para mostrar, y hace poco en nuestra profesión de economistas, esto ocurría, el economista consideraba que los marcos institucionales es algo irrelevante para el economista y el abogado o el estudiante de Derecho consideraba que los procesos de mercado son irrelevantes. Ahora, afortunadamente, en la Argentina se ha tomado una tradición de pensamiento muy elaborada en el mundo anglosajón, como Ricardo sabe bien, que es Law and Economics, es decir, la unión de los marcos institucionales y los procesos de mercado. Yo una vez escribí un ensayo que se llamaba La distribución del conocimiento, presentando el dilema: ¿cómo hace una persona cuando se requiere cada vez mayor especialización y que en general en esa especialización lleva a que se sepa cada vez más y más de menos y menos? ¿Cómo para formarse como ser humano, independientemente de la especialización, hasta qué punto hay que explorar otras áreas? Y llegaba yo a la conclusión, para aplicar algo de Carl Menger, de la teoría subjetiva del valor, hasta que las utilidades marginales se igualen en cuanto a nuestra apreciación de distintos campos. Pero en este contexto me parece que es útil recordar una frase o un pensamiento del premio Nobel en economía Hayek, cuando sostenía que si el economista se queda solo en la economía, no solo será un estorbo, sino probablemente un peligro público, porque es necesario para aprender economía el explorar áreas del derecho, áreas de la historia, áreas de la filosofía, la epistemología. En este sentido, es importante otra vez en la enseñanza la personalización, el sacar, como viene el nombre de educare, del latín, sacar de adentro las potencialidades únicas que cada uno tiene. En ese sentido recuerdo siempre mi abuelo materno, que era doctor en medicina y su tesis doctoral era No hay enfermedades sino enfermos, el caso de la individualidad en la medicina, y me decía, y por eso adquirió cierta sensibilidad para el caso individual: si vas al médico, te está dando un fármaco y decís que te duele la cabeza como consecuencia de ese fármaco, y el médico te dice no puede ser, deja inmediatamente el médico porque no entiende que todos somos distintos. Y en ese sentido, y vinculado al concepto de la ignorancia, Einstein decía que todos somos ignorantes, solo que en temas distintos. Y en eso distinto que creemos saber, somos también bastante ignorantes, porque operamos y navegamos en un mar de ignorancia y resulta muy difícil
el pescar trozos de tierra fértil. En este sentido, me parece muy propicio los trabajos que ha iniciado Howard Gardner en cuanto a los test de coeficiente intelectual, los IQ, para intentar mostrar, en su trabajo principalmente inteligencias múltiples, mostrar que todos somos inteligentes, solo para cosas muy distintas, y eventualmente pueden ser inútiles nuestras inteligencias. A veces damos una conferencia y hay una persona en la primera fila que se está durmiendo y decimos, pero qué barbaridad, que no entiende nada, y en realidad lo que le interesa es el movimiento de los vientos o otra cosa completamente distinta de la que uno está hablando. Incluso se ha demostrado que chicos Down tienen una especial capacidad para captar cosas que otros no captan. Isaac Asimov, que como ustedes saben se ha dedicado mucho a la ciencia ficción, pero era profesor de física y matemáticas en la Universidad de Boston, él decía, a mí me agradan mucho los test de coeficiente intelectual en aquella época en Estados Unidos, porque la física y matemática se pondera mucho en estos test de coeficiente intelectual. Pero les quiero decir que si a mí tratan de explicarme o que tratan de que yo retenga declinaciones en latín, soy inepto total. No solo inepto total para eso, sino inepto total para recordar con quién tengo que almorzar hoy. Entonces, eso pone énfasis en las distintas capacidades de los distintos individuos, ¿no? Jack Rueff, en un libro muy poco conocido, pero extraordinario a mi juicio, que se llama Visión cuántica del universo, sostiene Jack Rueff, y me parece que lo ilustra muy bien con esto, diciendo que en las ciencias naturales se requiere microscopios electrónicos para percibir que las unidades de energía son discretas y no continuas como aparentemente aparecen. Sin embargo, en las ciencias sociales, donde nos damos cuenta, no hay más que mirarnos para saber que todos somos distintos, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista químico, desde el punto de vista psicológico sobre todo, el estatismo aplica procedimientos como si fuéramos todos una masa de carne. Ahora, en cuanto a la terminología de estas ciencias naturales y ciencias sociales, me parece de interés recordar que en la época de Newton, en el siglo XVII, 1600 y pico, como ustedes saben, las ciencias naturales se le decía filosofía de la naturaleza. Y en el siglo XVIII, la escuela escocesa, y este es el punto que quería recordar, comenzando por Gresham Carmichael, siguiendo por Francis Hutchinson y siguiendo especialmente por Adam Ferguson en su Essays on Civil Society, The History of Civil Society, donde ellos utilizaban la expresión filosofía moral o ciencias morales o ciencias del hombre, como decía Adam Ferguson. Y esta captación distinta de estas filosofías me lleva a hacer una pequeña digresión, y es que en un escritor, a mi juicio, y seguramente el de ustedes también, extraordinario, como Dostoyevsky, Catalina la Grande becó a dos estudiantes rusos de la Universidad de Moscú a Glasgow a estudiar en la cátedra de Adam Smith. Y esos dos rusos, que al poco tiempo fueron expulsados, dicho, de la Universidad de Moscú cuando volvieron de estudiar en la cátedra de Adam Smith, tuvieron una influencia muy grande en Dostoyevsky, que se ve en varios lados, pero especialmente en Crimen y Castigo, con párrafos que son muy claros del orden espontáneo y muy claros de la influencia de la escuela escocesa, a diferencia de otro personaje, hago esta digresión, enseguida cierro el paréntesis, de otro personaje que es Tolstoy.
Tolstoy, en uno de los libros menos conocidos de él, que es God is Within You, para un párrafo del Evangelio de Lucas, muestra a Tolstoy una aversión fenomenal al poder y hace unas elaboraciones muy interesantes, muy atractivas, muy productivas, pero venos aquí que era comunista. Y era comunista porque él consideraba que la propiedad era un privilegio otorgado por los zares, que en gran medida era cierto, pero no había tenido la posibilidad, como Dostoyevsky, de aprender y de ser influido por estos dos becados por Catalina la Grande. Ahora, en esto de las ciencias morales, o lo que hoy decimos ciencias sociales, creo que un punto de inflexión ha sido el Tratado de Economía de Ludwig von Mises del año 49, que su título es Acción Humana, Tratado de Economía, donde Mises se aparta por completo de la visión neoclásica y la visión marxista de sostener que la economía se circunscribe a lo crematístico para abarcar áreas mucho mayores que han sido después tomadas por otras, la escuela austríaca principalmente, pero también Rational Expectations, también Public Choice y también Chicago, especialmente Gary Becker y otros que han aplicado el herramental de la ciencia económica a otros campos. Pero es interesante que Mises separa la metodología de las ciencias sociales, llamadas ciencias morales por los escoceses, de las ciencias naturales, en el sentido que sostiene que en las experiencias de laboratorio el observador mira los hechos desde afuera, sin embargo en ciencias sociales los mira desde adentro, en una introspección por su condición, digamos, de ser humano. Por eso Hayek, en un ensayo célebre llamado The Facts in Social Sciences, dice que es un poco cómico cuando algunos economistas hablan de los hechos, como si fuera o como si hubiera un correlato con las ciencias naturales, cuando los hechos son interpretativos. En la historia, en Oxford, por ejemplo, Collingwood y Max Hartwell han explicado, cuando alguien dice, por ejemplo, que la Revolución Francesa se desencadenó porque Luis XVI estornudaba mucho, no hay forma fáctica de probar lo contrario, de refutar o de mostrar un contrafáctico, es interpretaciones. Tenemos movimientos de seres humanos, pero hay que interpretar de una forma distinta de los procesos que se ven en el laboratorio. Por eso Mises sostiene que complementar con el método hipotético deductivo, utilizar el método axiomático deductivo, porque dentro de acción humana, y termino con esto, dentro de acción humana están los teoremas más importantes de la ciencia económica. Esto es, en primer término, por ejemplo, la especulación. Esto es, no hay acción sin especulación. Es inconcebible que el ser humano no sea especulador. ¿En qué sentido especular? Especular en el sentido que estima, que conjetura que va a estar en una mejor posición después de haber llevado a cabo el acto respecto de la posición anterior al acto. El interés personal que se deriva de la especulación. No hay en este sentido acciones desinteresadas. Cuando en la literatura se habla de acciones desinteresadas, generalmente se quiere decir que no tienen como contraprestación algo monetario. Pero esto no quiere decir que sea desinteresado. En el fondo es una tautología. Si no está en el interés del sujeto actuante, en el interés de quién diablos va a estar. Digamos, esto va para las acciones ruines y va para las acciones sublimes. El que asalta un banco está interesado que le salga bien el asalto, el que da todo el dinero a los pobres está interesado porque estima y valora eso en su jerarquía de valores, que constatar ese hecho, pero en todo caso especulación, interés personal, la escala de valores, que es algo
muy importante. Como no podemos hacer todo al mismo tiempo, tenemos que establecer el primero, segundo, tercero en nuestras acciones diarias. Números ordinales, pero no números cardinales. No podemos medir, porque a veces se dice el precio mide tal cosa, usamos el signo igual desapresivamente, un zapallo es igual a 10 pesos, si fuera igual no hay transacción, tiene que ser desigual, tienen que ser las valorizaciones cruzadas. Entonces no son números cardinales, sino son números ordinales. La secuencia temporal, la preferencia temporal surge necesariamente de la acción humana, esto es, si tenemos un deseo ipso facto, resolvemos el tema, no hay acción, hay mera reacción. Lo mismo va para la incertidumbre, y en este sentido a otra pequeña digresión que alguna vez hemos hablado con Ricardo, con los modelos de competencia perfecta, que también Hayek y otros han tratado de mostrar que es una contradicción en términos, puesto que si uno de los supuestos de la competencia perfecta son los conocimientos perfectos de los factores relevantes, entonces no hay arbitraje, no hay empresarios, no hay competencia. Eso lamentablemente se sigue enseñando en algunas facultades, a pesar de la intervención de gente que era partidaria de esos modelos, como Mark Blau o como John Hicks, que han renunciado a esto. Otra implicancia de la acción humana son las ideas tecnológicas, que se pueden llamar de otra manera, pero es siempre que actuamos tenemos una conjetura de la relación causa-efecto. Tenemos una idea aproximada o no tan aproximada que si nos tiramos por el balcón nos vamos a romper la nuca, si llegamos a un bar el mozo se va a acercar para preguntarnos qué es lo que queremos. La conjetura de nexos causales es una implicancia de la acción humana. La multiplicación de medios también, si hubiera un solo medio es el fin, de manera que la multiplicación de medios es también una implicancia, un teorema de la acción humana. Y luego lo más conocido para los economistas, el costo. No hay acción sin costo, lo llamamos costo de oportunidad, la segunda mejor alternativa que dejamos de lado para hacer lo que queremos hacer. El ingreso, que son los valores que incorporamos, y la ganancia o la pérdida, siempre ex ante estamos estimando que vamos a tener ganancias, si no actuamos, y la ganancia otra vez no quiere decir temas crematísticos, sino ganancia psíquica, como ha puesto de manifiesto von Bauer, Menger y toda la escuela austríaca principal, aunque no exclusivamente. Pero en todo caso termino en esta cuestión del conocimiento con la cuestión de la educación, que muchos hemos señalado, y muchos de los que están acá también han señalado la importancia en el medio argentino y en otros medios de la batalla cultural. Y en ese sentido cierro con una frase que me parece extraordinaria del marxista Antonio Gramsci, que desde el otro lado del mostrador señala que, y abro comillas, tomen la cultura y la educación y el resto se da por añadidura. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Alberto. Espero que a todos les pase lo mismo que me pasa a mí. Alberto, además de ser un extraordinario pensador, tiene un uso y un brillo en el idioma español que es singular. Es encantador estéticamente escucharlo, digo, además de la cuestión sustancial. Ya hemos llegado al término de esta brillante exposición. Déjenme cerrar, yo aprendí hace muchos años que siempre hay que hacer un happy ending, una cosa simpática. Y hoy, hablando de esto de metodología y de si se pueden inferir leyes del comportamiento anterior, hoy me visitó un señor general de la Nación, cuya actividad cuando yo tenía mucho que ver con la logística. Entonces me dice, mire, estoy preocupado por la administración del silencio de la futura de las futuras autoridades. El silencio, a lo largo de mi larguísima experiencia en ciencia en general,
puede involucrar dos cosas. O que haya un plan y un equipo formidable trabajando que no hemos podido acceder, o que no tengan la menor idea de qué hacer. Entonces él me dice todavía, señor ministro, yo, señor ministro, no quisiera provocarlo, pero casi hay una ley, que cuando el silencio es tan absoluto y se acerca la fecha donde se tienen que hacer cargo, yo casi le puedo dar una ley parecida a la física. No tienen la menor idea de qué hacer. Así que déjame terminar a mí con una cosa referida a Ricardo López Murphy. Yo acá le traje a Ricardo mi último libro, El poder corrompe, donde hago una dedicatoria que más se parece a un testamento que a una dedicatoria. Se lo puse por mail porque mis jeroglíficos son imposibles de comprender, pero lo que le estoy sugiriendo, y tal vez ustedes pueden hacer de apoyo logístico en el lobby para lograr este objetivo, es que Ricardo escriba apuntes sobre su vida, dividido, incluso tomo el atrevimiento de dividir las partes de su libro, sus estudios en la Universidad de La Plata, sus conocimientos de profesores estadounidenses, su vida académica y su tránsito por la política. Creo que eso es algo indispensable para lo que estamos hablando de la batalla cultural, que Ricardo deje cuanto antes ese testimonio. Muchas gracias. Ese es un pronóstico peligroso, quiere decir que no tengo mucho tiempo. Pero de todas maneras, muchísimas gracias. Creo que para todos ustedes, igual que para mí, ha sido una tarde muy placentera. ¿Cómo es que decían en la Constitución americana el derecho a la felicidad? Bueno, hoy hemos disfrutado ese derecho a la felicidad. Muchas gracias. Gracias.